Pero un samaritano que iba por ese camino se acercó, viéndolo tuvo misericordia, le vendó sus heridas, le puso aceite y vino, y en una cabalgadura lo llevó a un mesón. ¿Qué significa? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Lucas capítulo 10. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Quiero decirte que hemos orado por ti para que la palabra de Dios realmente pueda ser de bendición para tu vida, que realmente pueda desarrollar el hábito de abrir la Biblia todos los días, de orar y buscar al Señor. Ese es nuestro más grande deseo. Muy bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene algunas narraciones nuevas, como la del versículo 1 al versículo 12, donde habla que Jesús designó a 70 personas y los mandó de dos en dos a predicar a varias ciudades. Unas de ellas eran las ciudades de Samaria, que aunque eran enemigos acérrimos con los judíos, Jesús ya había pasado por allí y con algunos milagros la gente había quedado receptiva. Ahora en esas ciudades ellos iban a preparar el camino porque Jesús iría pronto para también predicar, y también se les dio poder para hacer milagros, para hacer varias señales. Ojo, ellos no tenían que ir a lo que iban. Mira, se les dice que ni saludaran por el camino. ¿Por qué? Porque los protocolos de ese tiempo y en esa época y ese lugar, pues hacía que los saludos quitaran mucho tiempo, y ellos decían, no podemos perderlo. En segundo lugar, se les dice, no lleven casi nada, enfóquense a su misión de predicar. No dejen la impresión de que andan vendiendo, andan haciendo otros negocios. Vayan a predicar, dejen esa idea. Y también sean cuidadosos. Ojo, aquí hay algunos versículos que se han usado como para decir, podemos comer lo que querramos, porque aquí dice, no pregunten lo que les pongan delante, cómanselo. No, recordemos que estamos hablando en el contexto del pueblo judío. Y ellos eran muy estrictos para seguir las ordenanzas bíblicas de Levíticos 11. Pero lo que quiere decir es no se pongan tan cuidadosos con la comida, dónde voy a dormir, cómo lo voy a hacer. Que la gente vea que ustedes tienen interés en predicar y lo demás es secundario. Mis amigos, eso nos deja varias lecciones para compartir la palabra del Señor. También hoy es urgente que la gente conozca el mensaje del Señor y ojalá y tú seas un medio por el cual otras personas puedan escucharlo. Mira, tan sencillo, habla con un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, dile, mira, estamos en este plan, estudia tu Biblia y el Señor hará lo demás. También del versículo 13 al versículo 16 dice que algunas ciudades como Corazín y Betsaida pues habían sido muy renuentes, muy duras a escuchar el mensaje de Dios. No ha habido cambios en ellos y se habían hecho muchos milagros. Dice que las ciudades de Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas, las leímos hace tiempo en el Antiguo Testamento, que habían hasta atacado al pueblo de Dios. Para estas ciudades de Tiro y Sidón sería más tolerable el castigo. ¿Por qué? Porque aunque pues eran paganas, no se hicieron señales como en estas otras. Y mis amigos, muchas veces cuando pensamos eso decimos, oye, es cierto, hay gente que viendo tantas señales, Dios haciendo tantas cosas en su vida y no quieren tomar decisiones. Mis amigos, cuánta gente sentada en la iglesia y lo toma así básicamente como un club social, va y se sienta, pero dices, Señor, ¿qué va a pasar? No veo ningún cambio en su vida, no vemos ningún acercamiento a Dios. Bueno, eso no es nuevo, siempre ha pasado. También del versículo 17 al versículo 20 hay algo bien interesante. Cuando regresaron los 70 venían pero contentos, llenos de gozo. Y ellos subrayaban algo, le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aunque el Señor no había mandado a que expulsaran demonios, a los 12 sí, a los 12 sí les había dicho, a estos no. Pero bueno, en el camino pasaron estas cosas. Recuerda que hemos hablado que había mucha gente en ese tiempo poseída por espíritus inmundos. Marcos lo vimos, bastantes casos. Y ellos vienen muy contentos porque dijeron, vimos al enemigo que se sujetaba. Y ojo, aquí hay algo bien importante. Ellos nunca dejaron de reconocer que no era su poder, era el poder de Dios. Ojo, mis amigos, a veces los cristianos olvidamos que muchas cosas pasan no por nosotros, sino por el poder de Dios. Cuidado cuando nosotros sintamos que el poder está en nosotros. Cuidado cuando nosotros pensemos que en nosotros está el poder. No, es Dios el que actúa, es su poder. Pero miren la respuesta de Jesús, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Fíjate que aquí hay algo bien interesante. Esta expresión ha sido tomada para entender lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. Satanás cayó como un rayo en el sentido de que fue derrotado, porque en la cruz de Cristo se manifestó las verdaderas intenciones de toda la historia de Satanás. Siempre quiso destruir al Hijo de Dios, siempre quiso destruir a Jesús, y se manifestó las verdaderas consecuencias del pecado. Entonces aquí hay un juego de ideas. Por un lado, los discípulos dicen, vemos cómo Satanás es expulsado de la gente. Y Jesús les dice, no solo de la gente, un día cuando yo muera, Él va a ser expulsado y va a ser derrotado completamente. Qué interesante, mis amigos, cómo el enemigo es un enemigo derrotado. Tú y yo debemos estar con el ganador, que es Cristo Jesús. Debemos estar con el vencedor, que es nuestro Padre Celestial. Pero fíjate, también les dijo otra cosa muy importante. Dice, no se regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Fíjate, hay gente, ojo con esto, hay cristianos que dicen, no, tenemos poder contra Satanás, y reprenden a Satanás y hacen una serie de cosas muy medio turbias, medio que dan miedo. Expulsan a Satanás y lo corren. Y el Señor aquí dice, miren, eso no debe ser la fuente de gozo. Si hay algo por lo cual debes estar gozoso, es de que tu nombre esté escrito en el cielo. Fíjate que aquí el Señor nos recuerda una verdad fundamental que también está en Apocalipsis, de que en el cielo están escritos los nombres de aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús y han aceptado completamente su sacrificio y caminan con el Señor todos los días. Así que, mis amigos, lo que realmente importa no es lo que haga o no haga Satanás, lo que importa es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Somos de Cristo, le pertenecemos. ¿Te gustaría que tu nombre estuviera en el libro de la vida? ¿Te gustaría que tu nombre estuviera escrito en el cielo? Entrega tu vida al Señor, sé bautizado. Ten la seguridad todos los días que le perteneces a Él, y del enemigo ni te acuerdes nunca, por supuesto. Entonces, también quisiera pasar a la del buen samaritano por el tiempo. Versículo número 25 al versículo 36 dice que llegó un maestro a probar a Jesús. Fíjate, otra vez eso de estarle probando a Jesús. Y le dijo, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Recuerda que desde su pensamiento, el pensamiento de los maestros, líderes espirituales de ese tiempo, la salvación se ganaba haciendo cosas, haciendo cosas. Fíjate que ese pensamiento sigue hoy en la mentalidad de muchos cristianos, principalmente en nuestros hermanos católicos. La salvación se obtiene se gana haciendo cosas que tú haces, entonces ganas la salvación. Y ese pensamiento lo tenían ellos. Entonces, aquí, versículo 26, el Señor le pregunta, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y vean cómo Jesús aquí recuerda la Shema. Esta declaración estaba en el Antiguo Testamento y se leía todos los días en la casa, en los hogares de judíos. Todos los días se leía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero vean, aquí agrega un elemento más. Jesús agrega, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que esta expresión realmente es una expresión, pues, que es muy, muy importante para el pueblo judío y ahora para nosotros como cristianos. Encierra lo más importante, amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y la mente, que Jesús lo agregó, y al prójimo como a ti mismo. Y vea que Jesús dijo, bueno, has respondido bien, haz esto y vivirás. Y mis amigos, esto es bien importante, bien valioso. Amar al Señor es con todo el corazón, que tiene que ver con las emociones. Amar al Señor tiene que ver con nuestra alma, que se refiere a nuestra parte espiritual. Con todas nuestras fuerzas, que se refiere a nuestra parte física. Pero Jesús agregó, a comparación del Antiguo Testamento, con toda tu mente. Se ama a nuestro Dios con todas nuestras capacidades intelectuales. Nuestra razón, nuestro análisis no está peleado con la fe. El Señor quiere que lo amemos con todas las dimensiones de nuestro ser. Por eso cuando nosotros tenemos dudas, cuando tenemos preguntas, el Señor no se molesta, porque Dios nos dio la capacidad de razonar y de pensar.
Y cuando tenemos dudas, vamos a Cristo. Y cuando no encontramos respuesta para las cosas, pues no nos cansamos y tampoco nos desesperamos, porque sabemos que algún día el Señor nos va a dar respuestas. El Señor nos dio la capacidad de pensar y de amarle también con la razón. Pero bueno, eso no quedó allí. Este hombre le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y fíjate que esa pregunta no era sencilla. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que su prójimo solamente fueran aquellas personas que hacían lo correcto, que hacían lo bueno y por lo menos que eran del pueblo de Israel. Pero el Señor aquí pone uno de los ejemplos más grandes de toda la Biblia, una de las historias más conocidas que han salido de la cultura religiosa cristiana al mundo, y da la historia del buen samaritano, un hombre extranjero con el cual ellos estaban, los samaritanos con los cuales los judíos estaban completamente de enemigos, y él es el héroe de esta historia. Se acerca, sana, cura y lleva a este hombre a un mesón, paga, y entonces este hombre allí se va a recuperar. Y entonces Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo? Y entonces respondió, el que tuvo misericordia. Bueno, ve y haz tú lo mismo. Mis amigos queridos, el Señor nos dice, realmente es lo que importa que tú lo hagas, que rompas tus esquemas de pensamiento, que pongas el amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y que pongas en práctica, que ames o cuides de tu prójimo. Recuerda que la palabra prójimo realmente significa próximo, el que está ahí al lado tuyo. No es fácil, no es sencillo, pero es la mejor manera de poner en práctica las Escrituras, de poner en práctica el amor a Dios. Querido Padre Celestial, esta mañana nos ponemos en tus manos. Hay tanto que aprender, hay tanto que hacer. Por favor, danos un nuevo corazón. Ayúdanos a amarte como tú esperas. Rompe nuestros pensamientos antiguos, rompe nuestros pensamientos viciados y pon un nuevo corazón que pueda amarte y que pueda amar a los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. Tu Padre Celestial quiere escucharte.